tercera vez y lo hicieron la tercera vez. El 35 dice: de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse, dice, el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. Guerra en el altar, hermanos. Siempre que nosotros leemos las escrituras, vemos que cuando se era guiado por Dios para edificar un altar, si nosotros vemos desde el libro de Génesis para adelante, vemos que muchos hombres presentan un altar delante de la presencia de nuestro Dios. Pero este altar no es como cualquier altar. Vemos que hay una intensidad de las tinieblas manifestándose ahí. Fíjense, aparentemente Elías dice: soy el único profeta de Jehová que queda aquí. Y más de 400 y tantos de profetas de Baal. Imagínese usted que está en un lugar y usted se presenta como hijo del Todopoderoso, pero a su alrededor le están desafiando más de 400 profetas de Satanás. Usted lee esta historia y usted se ha de pensar: oh, Elías la tenía bien fácil porque Dios estaba con él. Pero el que estaba en esa situación era Elías, y dice que guiado por Dios fue que hizo estas cosas. Una de las cosas que cuando nosotros leemos toda esta historia nos damos cuenta que el pueblo claudicaba entre dos pensamientos. Porque cuando él viene y presenta su altar, mientras se encontraba en una guerra espiritual, en este momento vemos nosotros que este pueblo estaba en dos pensamientos, estaba en confusión. Mientras que nosotros estemos en un proceso de estancamiento y no sepamos qué rumbo tomar, qué decisión tomar, siempre el enemigo nos va a estancar. Hay muchos altares, hermanos. Existen muchos altares. Desde la creación vemos que el ser humano ha levantado altares. Pero aquí está Elías levantando un altar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero detrás de ese altar hay un propósito. Hay una guerra espiritual que ganar, y se tenía que ganar con la dirección y la voz de Dios. A veces nosotros nos metemos en el campo de batalla, en la guerra espiritual, pero lo hacemos bajo nuestros propios conceptos, ideas. A veces nosotros no nos detenemos un momento para pedirle la guianza a Dios. Nos metemos en territorios donde hay una posición de las tinieblas y no sabemos qué hacer en esas circunstancias. El enemigo es quien tiene que salir avergonzado cuando tú y yo somos llamados a confrontar a esas potestades. El enemigo es el que tiene que salir huyendo, no tú ni yo, porque hay poder de Dios en nuestras vidas. Pero vemos que aquí en este momento, en este altar, se encontraba una guerra espiritual y había mayoría de hombres que eran profetas de Baal. Y cuando están aquí, no solamente estaban esos profetas, había pueblo escuchando, viendo esta situación. Cuando él empieza a poner 12 piedras, está hablando que primero que nada tenemos que darle el gobierno, la autoridad a aquel que nos llamó, ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable, aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario. Primero tiene que haber gobierno del cielo, tiene que ser el gobernando, tiene que ser el tomando el control. Ahí no está el número 6, el número humano, está el número 12 que significa gobierno. El Eterno viene y toma control de esa situación. Él es el que está al mando de esta situación. No es el hombre, es Dios el Todopoderoso. Primero que nada, siempre que tú y yo entramos a un combate de guerra espiritual, tiene que ser Dios dirigiendo esa guerra. Porque si no va a pasar como aquellos hombres que
que se metieron a dizque a echar demonios en el nombre del Dios que predicaba Pablo y Pedro y todos ellos. No deje que el enemigo los zarandee y haga de las suyas con usted por no tener discernimiento en el ámbito espiritual que está entrando. Si nosotros podemos decir gloria a Dios, podemos tener las palabras claves para entrar a la guerra espiritual, pero si no hay autoridad de Dios sobre tu vida y Dios no te ha llamado a que entres en ese campo de batalla, vas a salir todo moreteado, golpeado y ranqueando. Así que cuidado. Hay muchos que se gozan, se alegran cuando Dios les da una palabra, pero también tenemos que pedir el tiempo de Dios. En una ocasión una persona me dijo, vamos a territorios estratégicos, vamos y metámonos en ese campo Dios me está llamando. Y yo le dije, cuidado, apenas te has reconciliado de nuevo con el Señor. Y tiene que ser el Señor y no vas a ir tú solita, porque te estás metiendo en un campo donde si no estás fuerte en lo espiritual y guiada por el Espíritu Santo, el enemigo te puede hacer retroceder. Hay poder y hay autoridad y Dios nos ayuda por su misericordia, pero hay aquellos que se meten en campos espiritualmente hablando que Dios no los ha llamado. Nunca se mete a un campo de batalla con resentimiento, con amargura. Nunca se mete a un campo de batalla espiritual con el corazón en la condición incorrecta. Tiene que haber santidad, pureza. Tiene que haber un corazón que está enteramente en la presencia de Dios, pero ahí eso significa que tu cuerpo, tu vida, tus pensamientos están sujetos y en obediencia al Padre. Aquí no se trata de apariencias. O eres o no eres. Así como te conoce, así como se conoce a los hombres y las mujeres de Dios, allá en el cielo, déjame decirte, en una ocasión hubo un hombre que se acercó a ministrar liberación y era un pastor, y el demonio le empezó a sacar los trapitos sucios. Imagínate si lo hace con un pastor, que no lo vaya a hacer con alguno de nosotros que está mal. Tenemos que vivir vidas de rectitud, de santidad, no solamente externamente de apariencias, sino un verdadero mover del Espíritu Santo en nuestras vidas con libertad. Cuando este varón Elías recibe una dirección de parte de Dios, él está recibiendo una revelación. Y cuando este hombre está en este altar, llevando a cabo, poniéndose al frente en una guerra espiritual, Dios le está llamando al decirle que ponga esas 12 piedras, también le está hablando, le está diciendo, le está indicando que tiene que haber orden. Miren, en el cielo hay un orden como no tienen idea. Y déjenme decirles que dice la Escritura, da un orden de jerarquías, tanto en el ámbito espiritual del reino de los cielos, como en el reino de las tinieblas. Pero el cristiano, como iglesia, como pueblo de Dios, no quiere llevar a cabo un orden en su vida, en su casa, en su intimidad con Dios. No quiere llevar un orden y quiere que así Dios lo respalde. Si tienen que haber características de que tú eres un hijo de Dios. Así como Dios, nuestro Creador, tiene características que lo describen como el Todopoderoso, el Grande, el Alfa y el Omega. Dios está buscando a hombres que le adoren en espíritu y en verdad. Más que palabrerías, que haya un corazón rendido, humilde, sencillo, quebrantado delante de su presencia. Hay un error muy grande, hermanos, que se malinterpreta. Y a veces pensamos que hacer el altar solo significa de venir y cantar cantos, alabanzas,
a postrarnos. Mire, cuando nosotros nos rendimos a Dios y buscamos la dirección del Espíritu Santo, nosotros vamos a ver el mover de Dios, no solamente en nuestra vida, sino en el lugar donde Dios te está poniendo. A veces nosotros entramos a ese combate de la guerra espiritual y queremos salir huyendo. Decimos, aquí la atmósfera está muy pesada, como que aquí no siento la presencia de Dios. Pero si el poder de Dios está sobre ti, Él te ha ungido ¿para qué? Para predicar la palabra, para declarar, para reprender a esos demonios, a esas potestades que se levantan en contra del propósito y el plan de Dios para tu vida. Sí, al subirte, vemos aquí la historia, cuando uno se sube a ese nivel de intimidad con Dios, uno entiende que Dios es el grande. Uno entiende que el Dios que nosotros adoramos y al que le rendimos cuenta es el que debe de guiarnos. Cuando nosotros nos acercamos a edificar un altar, y en el caso de la guerra espiritual en el altar, hermanos, ahí tiene que ser Dios peleando. Hay obediencia, hay sujeción de nuestras vidas, pero Dios es el que pelea las batallas. Es Dios el que hace la obra, el Dios que se pone frente de ti y dice, yo voy contigo. No temas ni desmayes. Cuando nosotros edificamos un altar, hermanos, a veces pensamos que es para pedirle que nos dé un carro nuevo, que nos dé una casita, que nos dé esos zapatitos, esa bolsita de marca, que esto y que el otro. ¿Saben que cuando este hombre estaba en este altar, se estaba llevando a cabo una guerra espiritual a nivel territorial? Y a veces nosotros no podemos ganar ni las guerras personales, individuales. No podemos hacer los cambios, no podemos rendirle a Dios aquellas áreas que Dios nos está demandando para honrar y bendecir su nombre. ¿Y queremos meternos en otro territorio para ayudar a alguien más? ¿No dice la Escritura que tengamos cuidado, que miremos primero lo que hay en nuestro ojo? Pero queremos ir a quitarle la paja del otro hermano que está a la par de nosotros, sin habernos quitado nosotros primero la nuestra. Para entrar en la guerra espiritual y en ese combate de guerra espiritual, a ese nivel, hermanos, tenemos que vivir vidas que son consagradas para Dios. A veces nosotros nos acercamos al altar y pensamos, bueno, yo no sé, yo me imaginaba siempre que el altar era un lugar así como bien perfecto, bien hermoso, pero cuando yo leo la Escritura y dice que empezó a levantar esas piedritas, en otras escrituras nos habla a nosotros de que cuando Dios le llamó en Éxodos 20, 25 y en Deuteronomio 26, 6, dice que cuando los llamaba a edificar y les decía que presentaran esas piedritas en ese altar, les decía que no fueran a moldearlas de ninguna forma, que así como agarraban las piedritas las pusieran en el altar. Porque el trabajo y el cambio es de Dios, es del Espíritu Santo. Estos cambios que nosotros a veces no podemos rendirle, solo Él nos puede ayudar. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, que lo que él no quería hacer terminaba haciendo. La carne a la verdad es débil, mas el Espíritu está fuerte. Siempre que nos acercamos al altar, dejemos que sea Dios el que toma el control. Sí, a veces vemos que en las congregaciones empiezan a decir hermanos y hermanas, no, aquí no ayunan, aquí no oran, aquí esto y aquí el otro. ¿Y luego qué estás esperando? Si cuando tú y yo queremos edificar nuestro altar, nadie más que el Espíritu Santo te va a redarguir. Busca mi presencia, humíllate en mi presencia, haz vigilia, ríndete, haz oración, haz ayuno, haz clamor. Pero no queremos los chuchitos, los tamales, el pozole, el XX. Y cuando Dios dice en la madrugada, levántate,
Ha habido ocasiones, hermanos, donde he estado pero bien cansada como no tienen idea. Y hay veces que nosotros cuando viajamos hay ciertos territorios donde sentimos cierta atmósfera de diferente dimensión. Y han habido ocasiones donde yo quiero dormir porque tenemos que seguir viajando y de repente empiezan a manifestarse todo tipo de demonios y en cada lugar que he ido los demonios son muy diferentes. Y yo le digo a Dios, Señor, a veces no le digo que siempre me levanto así bien contenta a reprenderlos. Pero hubo una ocasión que me dijo un hermano, una hermana compartiendo en una pareja y me dice, no, pastora, yo a mí cuando se me presentan esas cosas, yo le digo, quítate a un lado allá que el Señor te reprenda. Y no lo dejan dormir en toda la noche. Si cuando Dios te abre los ojos espirituales para que escuches y hables estas cosas, a veces usted y yo, bueno, digamos yo, ¿verdad? Para que no les caiga tan mal a ustedes. Yo me quedo dormida y solamente los veo caminar. Por no decir que usted y yo, ¿verdad? Yo nomás. Miren, hermanos, en una ocasión mi esposo y los hermanos fueron a Omaha y yo clarito escuché que abrieron la puerta y empezaron a caminar por los escalones. Y cuando están en los escalones hasta escuché que caminaron a la recámara. Y cuando sentí, dije, volteé para todos lados y no había nadie. Era cuando vivíamos acá. Y de repente volteé, me levanté y fui a buscar a todos lados. No había nadie. Y yo pues toda adormitada, le hablo a mi esposo y le digo, ¿ya llegaste? Dice, no, apenas venimos saliendo de Omaha. Y yo dije, no, entonces este visitante aquí no paga renta aquí no tiene lugar, afuera en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte en este lugar. Pero ¿qué si yo me quedo ahí nomás? Era el demonio, era un espíritu. No, Dios nos ha dado poder y autoridad. Y he conocido tantos casos, hermanos, donde las personas ya los han hecho inquilinos en su casa. Qué triste realidad. El proceso de la preparación en el altar, y cuando dice que él presentaba ahí en el altar esas 12 piedras, hablando de autoridad y gobierno divino, en ese lugar se estaba estableciendo la autoridad de Dios. Y luego que dice que empieza a ser ese lugar donde empieza a correr el agua. ¿Cuántos de nosotros haríamos esa cosa? Queremos que arda en fuego, pero antes de que le pongamos el cerillo, el encendedor, le echamos agua. No tiene sentido hacer una cosa así. Pero aquí estaba este hombre obedeciendo a Dios porque era un profeta de Dios que escuchaba la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios, él estaba siguiendo sus instrucciones. Vamos a Éxodo 20:25. Y hermanos, hay muchas escrituras donde Dios guiaba a estos hombres a edificar esos altares con piedras. Dice, vamos desde el 24. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Ahora Deuteronomios 27:6. Es que cuando Dios da instrucciones, hermanos, también habla de obedecerle a su manera.
27:6 dice: de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él el holocausto a Jehová tu Dios. El verso 7: y sacrificarás ofrendas de paz y comerás ahí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Cuando Dios nos llama a nosotros a edificar un altar, está hablando también de un rendimiento a nuestra voluntad. Y ahí a veces donde nosotros batallamos y luchamos tanto, hermanos, que queremos, en vez de correr al altar y preparar ese lugar para Dios, queremos nosotros edificarlo a nuestra manera. A veces nosotros decimos: ¿por qué Dios no nos escucha? ¿Por qué Dios no responde? Imagínense que este profeta Elías se hubiera quedado ahí, no un día, no una semana, sino meses, esperando a que Dios contestara. Si lo hubiera hecho a su manera. A veces nosotros clamamos a Dios y hacemos todo lo que sabemos hacer, mas no bajo la dirección de su Espíritu Santo. Si nosotros vamos a 1 de Pedro 2:5 y veamos lo que Dios ahora nos pide. Ahora no ponemos nosotros piedritas aquí y allá para hacer un altar. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vamos a leer desde el 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted y yo somos llamados a ser piedras que edifican. Miren, las piedras pueden ser de estorbo o pueden ser usadas para edificar. Ahí está la decisión tuya y mía. ¿Queremos ser piedras de obstáculo o queremos ser piedras de bendición? Dios nos da una palabra en nuestras vidas, pero depende de nosotros cómo, cuándo le obedecemos. Cuando habla, hermanos, de las piedras o las 12 piedras, también está hablando, cuando la Escritura habla de las 12 tribus de Israel, vemos nosotros que cada uno de ellos representaba una característica de lo que tú y yo le estamos diciendo a Dios: aquí vengo y me edifico como ese sacerdote, como ese hombre, esa mujer, ese linaje escogido. Aquí yo vengo y me postro delante de ti, porque solamente a través de Jesucristo es que yo soy aceptado delante de tu presencia, como ese olor grato, ese sacrificio agradable que puede rendir alabanza, adoración, puede humillarse y entregarse con totalidad, sin excepciones, sin excusas. A veces nosotros queremos entregarnos a la mitad, a medias, al soso. ¿Se acuerdan cuando el jueves estaba diciendo a mi esposo: no, que tú sí sea sí y tú no sea no? No un maybe. Las cosas con Dios no son así. ¿Sí? O somos o no somos. Las cosas de Dios, sí, a veces nosotros queremos rendirle al Señor de lunes, martes, o de lunes, viernes. Pero el sábado y el domingo decimos: aquí yo hago lo que yo quiero este día. ¿O puede ser al revés?
Solamente el domingo le dice al Señor, aquí te rindo todo y aquí vengo y me postro y aquí estoy, y aquí yo adoro, yo canto, yo brinco, yo corro, yo salto, yo grito, yo hago de todo, pero el resto de la semana estamos desconectados de Dios y estamos viviendo ya no en el espíritu sino en la carne. Si cuando Dios llama a este varón a pelear una guerra espiritual en el altar, Dios le está llamando a creer en su fidelidad. Es que no tiene sentido, hermanos, que al preparar ese altar, Él empieza a cortar ese animal y a ponerlo en el altar, preparación de sacrificio. Tú y yo necesitamos acercarnos a Dios y rendirle a Él sacrificio. Y sabemos que más que sacrificio y todo y holocausto, Dios quiere obediencia. Pero para llegar a ese paso de obediencia tiene que haber sacrificio. A veces queremos servirle a Dios a nuestra manera y con nuestras condiciones. Cuando yo meditaba, hermanos, de acercarnos al altar, acercarte al altar significa que va más allá de cómo yo piense, cómo yo me sienta. En este viaje, mientras estábamos allá, la verdad, los últimos días no fue fácil. Porque al llegar a ese lugar donde estuvimos esos días de vacaciones con nuestro hijo, no fue fácil. Y estos días es como que algo pasa internamente. Pero cuando estaba ahí, yo le dije, Señor, tú diste, tú quitaste, tú recibes honra y tú recibes gloria. Hay sacrificio, hay dolor, hay ahorita quebranto, pero tú eres el que tiene la última palabra en toda situación. Y ahí está Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que continuemos viviendo un día como que nada está pasando. Cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios en ese altar como esas piedras vivas, es que ahí hay fuego, hermanos, en el altar. El proceso del fuego no es agradable. El proceso del fuego no es algo que tú dices, oh, aquí me tomo unas vacaciones en Cancún y ay, qué bonito. No. En el lugar del altar, donde hay piedras, hay fuego, hay ese sacrificio ardiendo que se está subiendo, penetrando ahí en el aire, subiendo ante el trono de Dios. Ahí también hay quebranto, hay que humillarnos, hay que rendirnos, hay que entregarle, aunque te duela, aunque te cueste, aunque estés sufriendo en la situación que estés pasando, pero tú le entregas al Señor todo. No se trata, hermanos, de las emociones y sentimientos. Es bonito adorar a Dios, es bonito aplaudir, cantar, saltar, tocar instrumentos, es bonito, es hermoso danzar, es bonito ayunar, es bonito clamar, gemir en su presencia, pero qué bonito es rendirle toda la voluntad al Dios Todopoderoso y decirle, heme aquí, Señor, bajo tu dirección, bajo tus condiciones, no bajo las mías. Cuando tú y yo, hermano, meditamos en el amor de Dios, que el Padre envió a su Hijo. Cuando Dios habla de piedras, también habla de principios, primogénitos, entregarle todo, rendirle a todo. Son generaciones que representaban bendición, palabra que Dios había establecido en la tierra para bendecirles a ellos y a sus generaciones. Cuando tú y yo le entregamos ese altar y lo preparamos, le estamos diciendo al Señor, yo vengo a entregarme, a rendirme, pero también están mis generaciones, también están mis hijos, también están mis nietos, también están los que van a venir después de ellos. Estamos haciendo en la tierra, en el cielo, un ruido donde se está quebrantando todo lo que se estaba oponiendo y quería destruirte a ti y a mí. Sí, yo no me puedo quedar tirada en el suelo
dejar que el enemigo haga de las suyas. Tengo que levantarme en el nombre de Dios el Todopoderoso, porque nada de lo que Dios me ha dado me lo podrá quitar ni arrebatar, ni así arrastrando estemos, pero Dios nos da la victoria. Cuando tú te elevas a esa dimensión de creerle a Dios, este varón, aquí estaba el profeta, en medio de una guerra en el altar mismo, donde se habían levantado estos profetas de Baal. Había una dimensión fuerte, hermanos, no era cualquier cosa. Le contaba a mi esposo que recién llegados se miraba un enjambre de demonios en cuestión a ataque espiritual. Y le dije no, apenas si habíamos dormido un par de horas, le dije no. Y ahí estábamos en ese clamor, en esa búsqueda de Dios, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es humana, nuestra lucha no se pelea con nuestra fuerza. Necesitamos venir delante de la presencia de Dios. Hay una batalla constante que tenemos que ser astutos. Tenemos que estar alertas. Usted y yo tal vez podemos a veces cruzarnos de brazos y de pies y pretender que nada está sucediendo, pero en el altar está sucediendo una guerra espiritual, y el altar ahora tú y yo somos lo que presentamos delante de Dios. Las piedras vivas somos tú y yo. La guerra espiritual a veces más fuerte es con el yo, con nosotros mismos. Porque en el momento que tú y yo nos direccionamos a creerle, a levantarnos, a esforzarnos, a ser valientes, sabemos que el Todopoderoso está con nosotros. Pero mientras el enemigo te mantenga ahí con la cabeza caída, ¿qué dice mi esposo a veces? Como gallina en vez de como águila. Y a ver unos con gallinas sin cabeza por todos lados. No saben para qué dirección correr. Pero en el altar se pelea la guerra espiritual. En tu vida y en mi vida hay una victoria que tenemos que tomar, una victoria que tenemos que obtener, porque Él ha prometido jamás dejarnos y abandonarnos. Es bien fácil rendirse. Es bien fácil agarrar la espada y soltarla. Es bien fácil decir estoy herido en este proceso. Es bien fácil decir estoy cansado y llenarnos de razones o excusas o motivos. Es bien fácil decir yo ya no puedo, que alguien más pelee. Pero cada uno de nosotros fue llamado, y dígame si no es cierto, a cargar su cruz y a seguirle. Dice, carga tu cruz y sígueme. No dijo, ve y cárgale la cruz al hermano que está al lado tuyo, o dale tu cruz al hermano que está al lado tuyo. Carga tu cruz y sígueme. Es bien fácil correr cuando todo se te ha levantado en tu contra. Si aquí estaba este profeta Elías, ¿qué hubiera dicho? Más vale que aquí corrió, que aquí quedó, como dice el dicho, ¿verdad? A veces como cristianos estamos en una guerra espiritual en nuestra vida y queremos salir corriendo. Lo que hablas, amargura. Lo que expresas, resentimiento. Lo que piensas, dolor, tristeza, fracaso, escasez, enfermedad, envidia, celos. Dios nos ha llamado a renovar nuestro entendimiento, a pelear la buena batalla, a conquistar en su nombre, a esforzarnos y a ser valientes. Así, aunque la guerra se intensifique. Porque, dice la Escritura, que mayor es el que está con nosotros que aquel que está allá afuera. Pongámonos de pie. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice, porque Jehová te ha ungido. ¿A cuántos ha ungido el Señor? ¿A cuántos Dios los ha llenado de poder y autoridad para pelear esas batallas? A cada uno de nosotros. El único problema está que no muchos quieren entrar a la guerra y mejor se sientan.
Yo no quiero ser como una punching bag que te dan por todos lados y que te deja que te hagan lo que quiera el enemigo. No, no, así no son las cosas. Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Dios nos ha llamado a levantarnos y no estar tirados. Dios nos ha llamado a ser valientes y no estar llenos de temor y derrotados. Amado Señor Jesús, damos gloria y honra a su nombre. Le bendecimos, Padre, por su palabra que ha impartido.